Ahora vamos a hablar sobre la espiritualidad y la conciencia. Si a ti te interesan estos temas, porque te quieres conocer, porque quieres empezar a dar ese paso a vivir una vida más profunda, entonces quédate porque esto te va a encantar. La espiritualidad es mucho más fácil de comprender cuando nos damos cuenta de la dualidad de la realidad en la que vivimos. Tenemos una parte de la realidad que es totalmente física, que es tangible, que es observable, que la podemos tocar, que la podemos palpar. Luego existe otra parte de nuestra realidad que no es tangible, que no la podemos ni siquiera ver, que no tiene ninguna forma. Y esta es nuestra realidad espiritual. Y dependiendo de nosotros, la conciencia que tengamos, dependiendo de cómo nosotros podemos observar esa realidad, vamos a ser o muy materialistas o muy espirituales, o podemos encontrar un camino entre los dos. Para ilustrar esto mejor, yo he hecho un gráfico que se los voy a enseñar y vamos a entender mucho mejor de qué se trata esto. Acá del lado izquierdo tenemos a las personas que son 100% materialistas. Si nosotros somos una persona 100% materialista, a nosotros nos importa solamente lo que se puede comprobar con la ciencia, por ejemplo. Para nosotros el método científico es lo más importante. Si lo puedes comprobar es cierto, si tú no me lo puedes comprobar, entonces eso no existe. La mayoría de las personas se inclinan hacia este tipo de observación de la realidad porque es la más fácil. Si uno no le presta demasiada atención, uno simplemente mira la realidad y uno dice, ok, esto es tal cual como se ve y eso es todo lo que hay. Si nosotros vemos la realidad de esta manera, nuestra vida nuestra vida va a consistir en que nosotros debemos obtener muchas cosas materiales, debemos también ganar prestigio, debemos ser cada vez más en algo para nosotros notar nuestro progreso. Vamos a estar orientados hacia los resultados directamente. Hay personas que tienen un éxito financiero exagerado y es porque tienen una visión demasiado materialista de la vida. Estas personas están tan enfocadas en obtener un éxito material, en obtener más cosas, en obtener más prestigio, más poder, que no les importa explotar a quien sea, que no les importa explotar los recursos naturales. Lo único que importa son los resultados y cuánto estamos creciendo. Mira, en este tipo de personas podemos ver, por ejemplo, las personas que son multimillonarias, o los dictadores, los políticos, los narcotraficantes también entran acá. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa más que obtener más ganancias, y si tenemos que matar a alguien lo matamos, si tenemos que estafar a un montón de gente la estafamos. Lo único importante es crecer económicamente. Y puede ser que desde afuera esto sea una gran ventaja, que esto se vea bien de alguna manera. Bueno, ¿cuál es el problema nosotros ser de esa manera, en querer reflejar o colocar toda nuestra energía en lo material? Pues la verdad es que también el tener esta perspectiva de la vida tiene una gran desventaja, no una, muchas desventajas. También hay gente que, digamos, no tiene tanta abundancia económica, pero igual tienen esta visión material de las cosas, donde a pesar de que tienen muy poco, quieren siempre tener más y se esfuerzan por conseguir un poco más. Lo primero que estas personas empiezan a sentir es un estrés crónico, un estrés que nunca se va. Porque este deseo de tener más, este deseo de no tener los resultados completos, este deseo de sentir que no te están yendo tan bien como deseas, empieza a generar una especie de insatisfacción que te empieza como a quemar por dentro. Sumado a este estrés empezamos a sentir ansiedad porque tenemos miedo de perder todo lo que tenemos miedo de que las cosas no salgan como queremos, de no poder alcanzar nuestros resultados. Y cuando nosotros vemos que hemos logrado tanto, pero a la vez no estamos satisfechos, es donde empezamos a sentir como un vacío emocional. Y aquí es donde entra el insomnio. No puedo dormir porque tengo la mente ahí diciéndome que no soy suficiente, que no me esforcé lo suficiente, que no tengo esto, que no tengo aquello, que puedo perder esto, que puedo perder aquello. Además, todos los conflictos y todos los problemas que tuve con las personas por yo querer llegar a ese objetivo, todo esto se empieza a acumular en nosotros y se nos empieza la vida como que a salir de control. Ya a este punto nosotros somos susceptibles a sentir depresión. ¿Por qué? Porque nada es suficiente nunca,
siempre queremos más, tenemos muchas discusiones, el estrés, el insomnio, la ansiedad, el cansancio, todo esto se empieza a juntar y ¿qué pasa? Nos vamos hacia abajo en una depresión porque no tenemos un propósito que nos llene, que nos satisfaga un poco la vida. Que si diabetes, hipertensión, dolores musculares, cansancio y pare de contar. Entonces, eso es cuando nosotros estamos, digamos, del lado 100% material de las cosas. Si nuestra visión 100% material de las cosas es probable que nos sintamos de esta manera y experimentemos todos estos efectos negativos. Ahora, ¿cómo es la visión de alguien que está del lado 100% espiritual? ¿Cómo sería alguien que ve el mundo desde una espiritualidad al 100%? Básicamente desde acá, la realidad material no tiene tanta importancia. Estas personas empiezan a sentir que son eternos, que la muerte no es real y que todos estos esfuerzos que uno hace por obtener reconocimiento y por obtener cosas materiales y por querer crecer en el plano físico, esto prácticamente es pérdida de tiempo y es algo que va en contra de nuestro propio ser. Un ejemplo de este tipo de personas son los monjes que abandonan la sociedad y se van a la montaña a vivir meditando todo el día en perfecta comunión con la naturaleza. Estas personas también gozan de importantes beneficios. Lo primero es que experimentan una gran paz profunda. ¿Por qué? Porque la mente se calma y nos damos cuenta, o se dan cuenta, de que la mente era la causante de todas estas alteraciones que nosotros sentíamos. Entonces, cuando la mente se calma, estas personas empiezan a sentir una paz interior que es profunda y por primera vez se sienten verdaderamente relajados. Y se enamoran tanto de este sentimiento de relajación que no quieren hacer nada que los saque de ese estado. Por eso es que se alejan de la sociedad. Por otra parte, ellos pueden vivir con un propósito muy grande, porque ven la vida desde otra perspectiva, se sienten mucho más en conexión con todo lo que existe, se sienten parte del universo. Sin embargo, esto no es todo color de rosas, porque cuando nosotros nos hacemos 100% espirituales, nosotros dejamos de darle importancia a cosas que en verdad son importantes, como por ejemplo, nosotros tenemos que resolver muchas situaciones en nuestra vida porque vivimos y somos parte de la sociedad. Si somos 100% espirituales, entonces le vamos a dar la espalda a todos los conflictos de la sociedad, no vamos a pagar la renta porque decimos, bueno, yo no necesito una casa, no vamos a trabajar porque vamos a decir, bueno, yo no necesito comida, yo lo que necesito es la luz de Dios. Usualmente estas personas tienen dificultades financieras, no se pueden sostener por sí mismas y vamos a estar claros. Si tú no te puedes sostener por ti mismo y necesitas de las limosnas de los demás, entonces tú no estás haciendo un gran aporte a la sociedad por más que tú, no sé, no contamines y tipo no estés en la rueda de perseguir el dinero. Y también puedes ser susceptible a caer en creencias extremistas, dogmas raros que lejos de hacerte totalmente espiritual te meten como una especie de ilusión, como que se desconectan de la realidad y viven en este plano que es totalmente diferente al de los demás. Entonces, para una persona que es 100% espiritual, esta persona que vive en una paz profunda pero que no puede contribuir a la sociedad más allá de respirar, esta persona necesita moverse un poco hacia la izquierda, donde empieza a asumir la responsabilidad que tiene como miembro de esta comunidad. Ahora, si tú eres una persona que sufre de depresión, que no puede dormir, que la mente está constantemente allí, no para de hablar, que nos sentimos insuficientes, que pensamos que necesitamos más dinero, que no podemos vivir si no nos compramos ese auto o esa casa, si no obtenemos ese trabajo, si esta persona no nos mira, si no nos quieren, si yo no me tatúo todo el cuerpo o si yo no me pongo ese piercing o sea, todo lo que podamos relacionar con lo material. Si nosotros pensamos que necesitamos todo eso y cuando logremos todo eso es que vamos a ser felices, entonces nosotros necesitamos
desplazarnos hacia la espiritualidad, desplazarnos un poco a la derecha en este sentido, que lo vamos a ver acá. Y para nosotros empezar este movimiento de ser 100% materialista, porque no tenemos paz, no tenemos felicidad y queremos lograrla, entonces vamos a empezar a desplazarnos hacia la derecha y la herramienta para esa transformación es la conciencia. Por eso yo llamo a este gráfico la línea de la transformación, porque vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar la manera en que pensamos, vamos a tener que cambiar lo que hacemos, vamos a tener que cambiar la manera en que sentimos. Y eso es una transformación. Vamos a tener que ser personas distintas. Ahora vamos a hablar de la conciencia. Yo para hablar de la conciencia también hice este mapa que se los voy a explicar a continuación. Yo le llamo el mapa existencial. ¿Por qué el mapa existencial? Porque acá yo intento colocar tipo lo que conforma este momento que estoy viviendo. Empezamos con este círculo naranja más externo, que es el que yo identifico con el cuerpo. Nosotros lo más externo que tenemos es el cuerpo. Nos rodea la piel, digamos, y tenemos varios orificios en nuestro cuerpo que nos permiten tener mayor profundidad del entorno. Por ejemplo, tenemos estos orificios acá que tienen los ojos, nos ayudan a percibir visualmente nuestro entorno. Tenemos estos orificios acá que son los oídos, nos ayudan a percibir el sonido. Tenemos estos orificios acá que nos ayudan a percibir el olor y a respirar. Tenemos este orificio acá que nos ayuda a hablar, pero también a sentir el gusto de las cosas, a comer. Y bueno, hay otros orificios que ahora no entran al caso, pero ya me entienden la idea. Después tenemos este círculo más interno, que es el de la mente o de la personalidad. La mejor manera que yo logré de poder explicar la mente es a través de las funciones que tiene. Nosotros tenemos esta función de recordar, de interpretar, de percibir, de analizar y de conceptualizar. Cuando nosotros unimos nuestros recuerdos con nuestra capacidad de interpretar y de analizar, se nos crea a nosotros esto que llamamos la personalidad. Una persona. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo pienso que yo nada más soy un cuerpo y una mente, y esto es todo lo que existe, entonces yo probablemente tengo una visión muy material, casi 100% material de las cosas. Y probablemente no tengo idea de este otro elemento que voy a agregar, que es el de la conciencia. La conciencia es esta parte interna de nosotros. Es lo más al centro que nosotros podemos ir. La podemos definir como la presencia interna que nos permite percibir y reconocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras experiencias sin identificarnos con ellas. Es un observador interno. La conciencia observa nuestras reacciones y patrones sin involucrarse, actuando como un testigo imparcial. Cuando nosotros nos damos cuenta de exactamente a qué se refiere este círculo interno de la conciencia, es cuando nosotros experimentamos el despertar de la conciencia. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si yo saco el círculo de la conciencia, de acá, del centro, y yo supongo que nada más soy un cuerpo con una mente, y yo me pregunto quién soy, la respuesta es muy fácil de dar. Si yo soy un cuerpo y una mente, entonces yo soy tal persona, porque ese es el nombre que me dieron, yo soy masculino o femenino, yo mido tanto, yo tengo tal edad, yo me dedico a esta profesión, yo tengo tales amigos, tengo una novia. Yo puedo definir fácilmente lo que soy. Sin embargo, si yo agrego el círculo de la conciencia,
y yo me pregunto quién soy, la respuesta ya no es tan inmediata. Porque yo no puedo decir que soy un cuerpo. El cuerpo parece ser mío, parece estar alrededor de mí, pero yo lo puedo ver, lo puedo observar. Yo puedo ver mi mente, yo puedo observar mis pensamientos, yo puedo ver mi personalidad, yo puedo observar mis reacciones, mis actitudes. Yo soy testigo de todo eso. Es por eso que acá se colocan la palabra testigo, observador y atención. Y se usa la palabra atención porque cuando nos damos cuenta de más o menos qué es esto de la conciencia, parece ser simplemente el acto de estar atentos, como el acto de poder estar presentes y poder escuchar, poder ver, poder sentir, poder respirar sin nosotros involucrarnos con todo lo que está sucediendo allá afuera. Si nosotros no tenemos este círculo de la conciencia incorporados en nosotros, entonces vamos a creer que somos todo esto. Entonces va a tener mucho sentido que perdamos algo o que obtengamos algo. Va a tener mucho sentido lo que el otro piensa de mí o lo que no piense. Va a tener sentido los logros. Va a tener sentido que mi vida sea tan un sube y baja constante, un flujo de emociones constante que me hacen sentir de distinta manera, porque estoy identificado con lo más externo a mí. Pero cuando este círculo aparece, cuando el despertar de la conciencia aparece, entonces ya yo puedo ver todo desde afuera. Y puedo ver que yo llevo toda mi vida construyendo una personalidad, o mejor dicho, yo pensaba que yo era esa personalidad que se construyó por sí sola, que está de hecho conformada por los traumas, por las exigencias de la sociedad, por las expectativas, por los gustos que yo he desarrollado. Más que todo son experiencias aleatorias las que me han formado hasta ese momento. Mi manera de pensar, las cosas en las que pienso, donde me equivoco, donde soy correcto, todo esto parece tener un impacto profundo en nosotros cuando no nos conocemos. Pero cuando hacemos el despertar de la conciencia, nosotros podemos observar todo eso como desde adentro hacia afuera. Y decimos, wow, yo pensé que yo era el que hacía todo esto, yo pensé que era yo, pero ahora lo veo desde afuera y me doy cuenta de que realmente no estoy tan de acuerdo con todo esto que está sucediendo. Y entiendo que yo no soy totalmente responsable porque no sabía. Pero cuando lo sabemos, ya no nos queda otra opción que hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, el aparecimiento de la conciencia cambia totalmente la perspectiva que nosotros tenemos sobre la vida. Uno de los aspectos más importantes de despertar la conciencia es que uno se empieza a dar cuenta de dónde es que viene la calma, de dónde es que viene la tranquilidad. Y nos damos cuenta de dónde no viene. No viene de la mente, no viene de perseguir lo que el cuerpo nos pide constantemente, sino más bien viene de soltar, de no hacerle caso a la mente. Viene de simplemente ser un observador y no identificarse con nada de eso. Nos damos cuenta que estábamos tratando de buscar la felicidad de la manera equivocada. Pensamos que la felicidad era más y ahora nos damos cuenta que es menos. Y si nosotros queremos ser menos voluntariamente, vamos a tener que empezar a deshacernos de todo eso que hemos aprendido, que se ha incorporado en nosotros y que en realidad no es esencial para nosotros y por eso lo sufrimos. Y la conciencia tiene esta característica interesante, que es que sabe exactamente lo que uno necesita, lo que es esencial para uno. Es por esto que la conciencia te puede llevar de ser 100% material a llevarte a un punto donde te empiezas a conectar con tu lado intangible. Y si tú eres 100% espiritual, la misma conciencia te va a llevar
hacia un lado más material porque también lo material es importante. También estamos en un mundo material. También formamos parte de una comunidad y una sociedad. Entonces, la conciencia empieza a actuar como una especie de brújula interna. Nosotros, sin esta brújula, estamos condenados a perseguir los objetivos de otros. Porque nosotros vemos, no sé, que Bad Bunny tiene mucha plata y rapeando él es lo mejor. Nosotros pensamos que necesitamos eso también. Pero nosotros no sabemos si Bad Bunny necesita pastillas para poder dormir porque tiene demasiados problemas y demasiadas cosas en su mente. No sabemos si tiene relaciones bonitas, duraderas. No sabemos si tiene un corazón compasivo. No sabemos si puede relacionarse bien con los demás. Que al final estas son las características que queremos desarrollar si nosotros queremos ser felices. La conciencia se convierte en la brújula interna en este sentido. Ahora, ¿cómo yo empiezo a expandir mi conciencia? ¿Cómo yo empiezo a despertar mi conciencia? Esto es algo de lo que todos tenemos la capacidad. Todos somos capaces de despertar nuestra conciencia y de hecho todos lo vamos a hacer en algún momento porque es la única manera, es que yo no veo otra manera de que nosotros podamos organizar nuestra vida si no es viviendo desde nuestra conciencia. Y esto lo podemos hacer nosotros solos, la verdad. Pudiésemos nosotros dedicarnos a despertar nuestra conciencia sin ningún tipo de ayuda, eso es posible. No fue mi caso, por ejemplo. Yo, en verdad, me dediqué a seguir a todas las personas que tenían más conocimiento que yo. Fui a todas las terapias que tenía que ir, seguí a todos los gurús, hice todos los planes necesarios para entender muy bien esto y sobre todo mucha meditación. La meditación va a ser la herramienta principal para nosotros encontrarnos con esa conciencia, darnos cuenta que es real, que sí existe, que está allí y que es realmente importante para nosotros. Si a ti te gustaría empezar a dar los pasos para expandir tu conciencia, para iniciar este camino de transformación, de dejar de sentir tanto estrés, tanta ansiedad, tanta inseguridad de la vida, tanto miedo y obtener los beneficios de una espiritualidad, entonces tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a meditar, tenemos que empezar a llenarnos de este conocimiento que nos va a llevar hacia allá. En este sentido, lo primero que yo te recomiendo es que te suscribas a mi boletín de correo. Yo escribo un newsletter donde mando cada semana un correíto mínimo que tiene un texto, que tiene un aprendizaje, que tiene algo bien curado para que a ti te entre la idea y puedas agarrar estas herramientas y aplicarlas a tu vida. De más está decir que si a ti te gustaría iniciar un plan estructurado para despertar tu conciencia y para aprender a meditar, me puedes escribir también un correo. Yo estoy a la disposición de quien lo necesite. Me mandan un correo y ya hablamos y yo les puedo enseñar todo lo que yo he preparado para guiar a las personas en este objetivo. El próximo video no se lo vayan a perder porque vamos a seguir hablando de este tema. Lo más probable es que sea sobre la meditación, para que ustedes ya empiecen a agarrar también las bases de la meditación, para que este camino, ya se vaya perfilando hacia donde nosotros deseamos, que es ser capaces nosotros, tener las herramientas para mejorar y ser más felices. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Sígueme en Threads yo siempre estoy colocando allí joyitas buenas de información que voy consiguiendo, hilos que yo voy redactando y que son muy buenos, los voy publicando allí. Entonces, nada, nos vemos en la próxima.